a severo, que empieza a nivel hipogastro o región perumbilical, donde después se va a asociar a náuseas y anorexia. Y algunos, digamos, libros dicen que el dolor después de 4 o 6 horas o de 12 a 24 horas suele migrar y ya localizarse en el cuadrante inferior derecho, pues por la irritación del peritoneo acá. También tenemos que tener en cuenta que en algunos pacientes con ubicación anatómica diferente a la usual, que es la retrocecal, pues se pueden presentar con un cuadro clínico diferente y con un dolor abdominal con localización diferente. Entonces, en pacientes que tienen una ubicación preilial o retroilial, suelen tener un dolor más que todo perumbilical, pero pues esto ocurre más en un por ciento de los pacientes con apendicitis. Otra localización, tenemos la localización pélvica o subsecal, que ocurre en el 35% de los pacientes, en donde va a predominar un dolor suprapúbico y se dice que se suele asociar, digamos, a diarrea o síntomas urinarios. Otra localización, digamos, como poca frecuente es la localización subhepática, que en estos casos, digamos, puede asemejar un cuadro clínico de colecistitis. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta estas presentaciones diferentes. Para hablar sobre el examen físico es uno, digamos, de los pasos, digamos, muy importantes del diagnóstico de la apendicitis. Pues vamos a tener unos signos y unos puntos en el abdomen que nos van, digamos, a ayudar al diagnóstico. Entonces, por primero tenemos aquí el punto de McBurney. El punto de McBurney es la unión del tercio externo con los dos tercios internos de una línea imaginaria que se traza entre la espina ilíaca anterosuperior derecha y el ombligo. Pues este signo es positivo al hacer una palpación abdominal y pues presenta al paciente dolor. Tenemos también el signo de Rovsing. El signo de Rovsing es una palpación profunda en la fosa ilíaca izquierda que va a producir dolor en la fosa ilíaca derecha por un desplazamiento de los gases del colon descendente hacia el transverso y el ascendente. Eh, Tenemos también el signo de Blumberg o el signo de rebote, que es un dolor a la descompresión brusca en la fosa ilíaca derecha, pues que refleja, digamos, una irritación peritoneal. Tenemos también el signo del obturador, que es colocar al paciente en decúbito supino, flexionar su muslo derecho y hacer una abducción de este. Y pues se dice que, digamos, este es más específico para un apéndice con localización pélvico. Y por último tenemos el signo del psoas. El signo de psoas es pedir al paciente que eleve su miembro inferior derecho y nosotros hacerle como oponerle ese movimiento. eh, y pues este también se dice que es específico para una localización retrocecal del apéndice. Pues también tenemos otros signos, pero digamos que estos son los signos más clásicos que se usan en los pacientes pues, con sospecha de apendicitis. Bueno, para eso el diagnóstico es clínico, ¿no? Uno tiene que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, y con estas dos, pues se dice que se puede llegar hasta el 70 o 80% del diagnóstico. Eh, pero digamos que también tenemos otras herramientas que nos ayudan pues a llegar al diagnóstico definitivo. Eh, bueno, tenemos pues, las escalas, tenemos los paraclínicos y la imagenología. Pues han habido varios estudios que comparan digamos, como las tres escalas más usadas, que son la escala Alvarado, la escala de Ripace y la escala de Air. Pero como para, digamos, todas como que llegan a una conclusión y es que la Alvarado y la Ripace tienen una sensibilidad y especificidad igual, pero que la Air tiene un poco más de sensibilidad y especificidad, pero de todas maneras, digamos que la escala es como la más usada y la más como validada por la literatura, entonces es como la que más se usa actualmente. Entonces, esta escala Alvarado nos va a ayudar, digamos, a tomar decisiones con el paciente y pues tenemos que tener en cuenta que esta escala eh, como que no es tan usada en niños y en embarazadas.
En embarazadas, pues sabemos que, pero primero tenemos que saber que, digamos, las embarazadas sufren unos fenómenos fisiológicos en el embarazo. Principalmente, digamos que en el tercer trimestre del embarazo es donde se suele, digamos, dar esta apendicitis. Entonces, por esto tenemos que tener en cuenta que en el tercer trimestre del embarazo suele haber una leucocitosis fisiológica y pues digamos por todos estos hallazgos también con el crecimiento del útero, como que vas desplazando el apéndice eh, hacia superior. Entonces digamos que estas pacientes pueden referir un dolor en el cuadrante superior derecho y pues esto como que pues se dice que no se debería usar esta escala, sino que otras. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la escala? Digamos que la escala tiene un puntaje máximo de 10 puntos, en donde la primera va a ser una migración del dolor que nos va a dar un punto, paciente con anorexia nos va a dar otro punto, asociado a náuseas o vómito otro punto, un dolor en el cuadrante inferior derecho, al momento de los signos nos daría 2 puntos, un signo positivo de Bloomberg nos daría otro punto, una fiebre mayor a 38 nos daría otro punto, y ya en los paraclínicos, una leucocitosis mayor a 10.000 nos daría 2 puntos, con una neutrofilia mayor al 75%. Entonces, en pacientes que les da un puntaje entre 1 y 4 se habla de un diagnóstico improbable. Las sugerencias, digamos, hacer una observación del paciente y aplicar la escala nuevamente en 2 horas. Si al momento de esta se disminuye el puntaje, se descarta la apendicitis, pero si esta aumenta, pues hacer una revaloración y digamos que enfocar al paciente con ese puntaje obtenido. Si el paciente presenta un puntaje entre 5 a 6, se habla un diagnóstico posible, eh, hacer una observación y hospitalizar al paciente y repetir la escala en 6 horas y pues realizar una imagenología o otros diagnósticos como para confirmarlo. Si el resultado sigue siendo el mismo después de 12 horas, se recomienda ya la intervención quirúrgica. Si el puntaje le da entre 7 y 8, sale un diagnóstico probable y se debería hacer una evaluación por el cirujano y una programación de la cirugía. Y ya cuando el paciente tiene un puntaje entre 8 y 10, ya se habla de un diagnóstico de apendicitis y se debería llevar a una cirugía inmediata. Y pues está la escala de Eyre que les hablaba, pero pues se sigue usando la Alvarado. Y lo diferente acá, pues digamos que tiene en cuenta la proteína C reactiva y tiene en cuenta, digamos, los valores de neutrófilos y ya. Bueno, entonces, ¿qué se suele encontrar en los paraclínicos? Una leucocitosis, como ya le dije, mayor a 10.000, con predominio de polimorfos nucleares y un aumento de los marcadores de inflamación, como el ABCG y la PCR. Se suele hacer un uroanálisis en donde pues usualmente se suele encontrar normal, pero pues se puede evidenciar hematuria o una piuria estéril. En mujeres embarazadas en edad fértil se suele pedir niveles de gonadotropina coriónica debido pues a que se usa más que todo como para un diagnóstico diferencial que podría ser un embarazo ectópico o, digamos, si no se trata de este, pues confirmar el embarazo y debido a este, pues se hace, digamos, un enfoque diferente y un tratamiento diferente en esas pacientes. Listo. Entonces, el diagnóstico diferencial para principal de la apendicitis aguda es el diagnóstico de abdomen agudo. Esto se debe a que las manifestaciones clínicas no son muy específicas para la enfermedad, sino para un defecto en la función fisiológica de lo mismo. Es por esto que existe una posibilidad que se presente un cuadro clínico bastante parecido y que tenga varios procesos agudos en la cavidad peritoneal o cerca de la misma, que le da un origen a unas alteraciones funcionales parecidas a la apendicitis aguda. También vemos que el 75% de los diagnósticos preoperatorios erróneos más comunes con la apendicitis son linfadenitis mesentérica aguda, padecimientos patológicos no orgánicos, cáncer de colon, diverticulitis, enfermedad inflamatoria aguda de la pelvis, torsión de quiste ovárico, rotura del folículo de Graf y gastroenteritis aguda.
Bueno, la apendicitis en los niños es el diagnóstico en estos pacientes es más complejo, ya que ellos al momento de realizarles un interrogatorio y las respuestas que nos dan, no nos dan una respuesta precisa para dar con el diagnóstico de apendicitis. Además, también puede existir un retraso del diagnóstico por los padres, ya que pues, se demoran en llevarlos al hospital, de los médicos, y también la frecuencia de molestias gastrointestinales que hay en estos pacientes. También hay que aclarar que en estos pacientes no se usa la escala de Alvarado. Los signos comunes en estos pacientes son hipersensibilidad máxima en el cuadrante inferior derecho, incapacidad para caminar, cojeo durante la marcha. El diagnóstico diferencial en estos pacientes son la disminución de ruidos intestinales, el dolor en la percusión, tos y saltos. Y los pacientes que son menores de 5 años tienen una tasa de perforación apendicular del 45%, mientras que los pacientes de 5 a 12 años solamente la tienen del 20%, y esta es la complicación más común en los niños, pero también les puede dar un absceso intraabdominal después del tratamiento de la apendicitis perforada. La apendicitis durante el embarazo es la enfermedad extrauterina más común durante el embarazo. La incidencia de la apendicitis en estas pacientes es de 1 en 766 gestaciones. Bueno, como ya Sebastián les dijo anteriormente, es más común que se presente en el último trimestre del embarazo, pero esto no significa que no se pueda presentar en cualquier época del mismo. Los síntomas, el diferencial es el dolor en la parte derecha del abdomen. Esto pasa porque, como ya también Sebastián les comentó anteriormente, durante el embarazo el apéndice va cambiando de posición. Hay un 74% de dolor en el cuadrante inferior y hay un 50% de dolor hiperumbilical difuso. También en estas pacientes no es muy como factible utilizar la escala de Alvarados, esta varía mucho, ya que hay una compresión del útero que les da náuseas, también una compresión de la vena cava que hace que se disminuya el gasto cardíaco. Los paraclínicos que se le realizan a estas pacientes son los leucocitosis, que pues en las pacientes es normal que esté elevado. También se le realiza una ecografía abdominal y pues no es recomendable realizarles una apendicectomía laparoscópica, ya que pues puede tener efectos malos para el feto. La apendicitis en la edad avanzada, tanto también como en los pacientes menores de 5 años, tiene la probabilidad de tener una complicación es mucho más alta. Existe de un 50 al 70% de los pacientes sufren una perforación del apéndice después de los 80 años de edad. Los síntomas de estos pacientes son dolor abdominal inferior, hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho, que normalmente se presenta en 80 o 90% de los pacientes, antecedente del dolor periumbilical, que es poco común, y los síntomas de riesgo de rotura es cuando el paciente presenta una temperatura mayor de 38 grados centígrados y hay una neutrofilia del 76%, y lo que se recomienda es realizar una apendicectomía laparoscópica de emergencia. Bueno, también tenemos los pacientes con infección de VIH o SIDA. Estos pacientes tienen síntomas y signos como la fiebre, dolor periumbilical y irradiado del cuadrante inferior derecho. El diagnóstico diferencial es la hipersensibilidad en el cuadrante inferior derecho, que es mucho más amplio. Hipersensibilidad de rebote, no muestran leucocitosis absoluta, sino que muestran una leucocitosis relativa. Hay un riesgo de rotura muy alto que es del 43%. Esto sucede porque los pacientes se demoran más en sentir los síntomas de dolor, entonces se demoran más llegar a urgencias, y además tienen una cifra baja de linfocitos CD4 que sin rotura tienen un recuento de 152.75 células sobre milímetros cúbicos y con una rotura de solamente 94.5 células sobre milímetros cúbicos. Lo que se recomienda es realizarles una apendicectomía inmediata, y pues como tienen los leucocitos tan bajitos, les aparecen infecciones oportunistas a estos pacientes.
Bueno, para las imágenes diagnósticas, pues tenemos que, digamos, esta imagenología es un pilar en el diagnóstico, específicamente en pacientes con una baja a moderada probabilidad según las escalas, pues que sería, digamos, un score del varado entre 4 y 6. También, pues, se realizan pacientes mayores de 60 años, digamos que porque, pues, tienen como mayor probabilidad de hacer complicaciones, y, pues, en pacientes que tienen una alta sospecha de un diagnóstico diferencial. Bueno, pues el tacto abdomen con contraste es la imagenología de preferencia en adultos, pues como ya, excepto en embarazadas y en niños, debido pues a que estos contrastes pues pueden ser un poco tóxicos para tanto el feto como para la madre. Entonces en estos pacientes se suele usar, digamos, la ecografía. El tacto abdomen con contraste tiene una especificidad y una sensibilidad del 95%. Y pues los hallazgos que uno puede encontrar aquí, pues principalmente y como para el diagnóstico de la apendicitis, es el apéndice distendido con un diámetro mayor a 6 milímetros. También se suele encontrar un apéndice hematoso con un posible fecalito apendicular y pues digamos en casos de complicaciones, pues un absceso con lección de líquido neumoperitoneo o perforación apendicular. Pues aquí les traigo como unos ejemplos. Aquí a mano izquierda podemos ver aquí un apéndice distendido, sí, con un gran diámetro, con una colección como de líquido acá. Y pues aquí vemos una estructura hiperdensa, probablemente pues un fecalito. Igual acá pues vemos un gran apéndice, ay, un gran apéndice con la flecha pues señalando también probablemente un fecalito que se suelen ser hiperdensos y podemos ver como calcio en su interior. Tenemos la ecografía abdominal, como ya les dije, es la imagenología de preferencia en niños y en embarazadas. Entonces el apéndice pues se ve como una estructura hipoecoica, no compresible, y de igual un apéndice extendido que pues con un diámetro mayor de 6 milímetros. En casos que se haga un corte axial del apéndice, se suele encontrar el signo de la diana, que es básicamente, digamos, una zona central hipoecoica con un primer halo hiperecoico y con un halo periférico hipoecoico. Bueno, para el tratamiento, bueno, el tratamiento pues es quirúrgico, o sea, el tratamiento es quirúrgico definitivo, eh, debido pues a que todo apéndice, digamos, diagnosticado con apendicitis se debe llevar a cirugía. Pero digamos que hay algunos casos en el que se suele usar, digamos, un tratamiento antibiótico, pues con el fin de cubrir gram negativos y anaerobios, como ya lo expliqué, digamos, la más frecuente ahí sería la E. coli y el bacteroides. Em, Se suele usar la cefazolina como profilaxis prequirúrgica y se suele usar más que todo cuando se lleva una apendicectomía abierta, pues debido a que, digamos que las complicaciones más frecuentes de estas es la infección del sitio quirúrgico. Entonces se suele usar, digamos, cefazolina 2 gramos intravenoso 30 y 60 minutos antes de la cirugía a una sola dosis. Y también en pacientes que presentan una apendicitis complicada con una peritonitis difusa, em, pues primero que todo ya es algo quirúrgico, pero también digamos se suele usar ceftriaxona con metronidazol pues para cubrir estos. Entonces se suele usar una ceftriaxona 1 a 2 gramos intravenoso cada 12 por 7 a 10 días y metronidazol 500 miligramos intravenoso igual por 7 a 10 días. Están silenciados, muchachos. Ya, qué pena. Entonces, les estaba diciendo que para el tratamiento quirúrgico se utiliza la incisión de McBurney, que se utiliza para el procedimiento de apendicectomía abierta, y se utiliza la línea media para el proceso de apendicectomía laparoscópica.
Se vas a poner el video, por favor. Listo, entonces para la apendicectomía abierta, primero se realiza una inserción de McBurney, como ya les comenté, en el cuadrante inferior derecho. Esta incisión debe ser lo suficientemente larga, aproximadamente entre unos 2 y 4 centímetros, para poder realizar el procedimiento sin causar una tensión en los músculos. La inserción debe centrarse en cualquier punto de hipersensibilidad máxima o donde se encuentre una masa palpable en el abdomen. Después de realizar la inserción para poder dividir los músculos y tener una visualización del apéndice. Luego se debe identificar el apéndice inflamado mediante la palpación a través de la incisión y para sacarlo al campo quirúrgico y tener una mejor visualización del mismo mediante el movimiento de barrido. Luego, la arcada arterial es dividida y atada con una pinza de forcipresión. Se localiza en la base del apéndice para después separarlo con otras pinzas y ligarlo teniendo cuidado de la arteria appendicular. Entonces ahí están colocando las pinzas para separarlo. Después se diseca el apéndice con corte del mesoapéndice. Y también se usan unas ligaduras. De manera abundante se irriga el peritoneo y ya cuando terminan el procedimiento se cierra la incisión por capas y además cuando se está realizando una apendicectomía abierta en pacientes de edad avanzada cuando se sospecha de un absceso, es imprescindible una extensión lateral para permitir el drenaje retroperitoneal y evitar la contaminación generalizada de la cavidad. Y pues esto se realiza cuando hay una posible afección maligna, y una diverticulitis. Entonces ahí se ve un poco más claro cómo separan el apéndice del mesoapéndice y por el lugar donde se hace la disección del apéndice. Siguiente, por favor. Entonces, para la apendicectomía laparoscópica, se coloca el puerto de la cámara en la cresta supraumbilical en la línea media. Esta incisión debe realizarse de manera que pueda incorporarse otra incisión de forma paralela en la línea media en caso de que exista un cambio de diagnóstico durante la operación. Y también se realizan otros 2 puertos de 5 milímetros por los cuales se realiza la operación. Después se realiza una tercera incisión para colocar un puerto de 10 centímetros y se utiliza una técnica de corte para exponer la fascia. Bueno, después se insufla el abdomen con dióxido de carbono y se inserta la cámara. Se coloca al paciente en la posición de Trendelenburg, o sea, boca arriba, y se inclina de manera
que la cabeza quede más abajo que los pies y se inclina hacia la izquierda para ayudar a sacar el intestino delgado del cuadrante inferior derecho. Después de realizar una inspección de toda la cavidad peritoneal, se encuentra el apéndice y este debe ser tratado con delicadeza para evitar una perforación. Se utiliza un disector Maryland para separar la base del apéndice del mesoapéndice. Se debe tener cuidado para no realizar una punción del ciego en base del apéndice o del mesoapéndice. Después se disecciona el mesoapéndice con cauterización y unas ligaduras, entonces ahí lo están cauterizando. Después se le pone unas ligaduras en la base apendicular para después cortarlo y volver a cauterizar donde se cortó y así evitar un sangrado y que pues en la cámara no se pierda la visualización de lo que se está haciendo en la cirugía. Después de que ya disecaron todo el apéndice, se retira la cámara y se realiza la extracción del apéndice por el trocánter umbilical y por último se realiza una revisión de toda la cavidad peritoneal y se realiza un lavado de la cavidad abdominal. Entonces ahí en el video van a poner las ligaduras que les dije para después terminar de disecar el apéndice. Le hacen 3 ligaduras. Si quieres adelanto un poquito el video que es un poquito largo. Ahí lo están cauterizando para ya poderlo retirar después y que no haya un sangrado. Y listo. Si quieres ya, ahí le están haciendo el lavado, entonces volvamos a la presentación. Listo, entonces, pues nosotros concluimos que la apendicectomía laparoscópica es mejor. Aún así, pues ambos procedimientos son muy buenos, pero la laparoscópica da un menor riesgo de infección a la herida del sitio donde se realizó la cirugía y el lugar. En la apendicitis con complicaciones, la apendicectomía laparoscópica estaba vinculada con menos complicaciones de la herida, pero registraba una incidencia de abscesos intraabdominales ligeramente superior. Hay menos hematoma, hay menos riesgos de entración, hay mejor visualización de toda la cavidad peritoneal, que pues eso permite que podamos descartar otras enfermedades intraabdominales similares como la diverticulitis o el absceso tubovárico. Entonces, las complicaciones de la apendicitis, la primera es la apendicitis crónica. Esta realmente pues ya casi no es considerada una enfermedad. La verdad es muy poco común. Esta apendicitis se diagnostica a través de criterios histológicos, si no, no se puede diagnosticar. El dolor dura más tiempo, pero es menos intenso. Los pacientes presentan anorexia y náuseas y dolor en el movimiento y malestar. Una cirugía de este da el 94% de especificidad y el 78% de sensibilidad. Y el tratamiento es una apendicectomía laparoscópica
y cuando los síntomas de esta no desaparecen o recurren, se diagnostica al final la enfermedad de Crohn. Bueno, otra de las complicaciones pues es la perforación apendicular. Tenemos que tener en cuenta, digamos, que el retraso del diagnóstico y de la cirugía, digamos que de mayor a 48 horas, pues aumenta las probabilidades de las complicaciones. Entonces, pues entre más rápido se lleva el paciente a cirugía, pues menor riesgo de estas. Entonces, la perforación apendicular es más frecuente en pacientes menores de 5 años y mayores de 65. Presentan fiebre mayor a 39 con una leucocitosis mayor a 18.000 y pues digamos que hay dos tipos como de describir esta. Entonces, hay una peritonitis focal o localizada en donde se encuentra solo pus en un cuadrante del abdomen. Y entonces se suele encontrar, digamos, una hipersensibilidad de rebote localizada. Si la peritonitis es difusa, pues se dice que es una presencia de pus en la bolsa peritoneal en dos o más cuadrantes del abdomen y pues se suele encontrar ya una disminución de los ruidos intestinales y un abdomen en tabla. Pues el tratamiento es quirúrgico, pero pues como ya les expliqué, también pues sería bueno darle antibióticos a estos pacientes con peritonitis difusa. Otra de las complicaciones es el absceso apendicular. Entonces el absceso apendicular es una acumulación localizada de pus y de tejido necrótico que se forma alrededor de un apéndice inflamado. Y pues esto típicamente se da porque no hay como un tratamiento adecuado por un apéndice perforado y como que se encapsula este y pues forma el absceso. Entonces vamos a encontrar el examen físico, una masa sensible y palpable en la fosa ilíaca derecha. Igualmente los pacientes van a presentar fiebre mayor a 39 con leucocitosis y pues ya en casos muy graves pues signo de sepsis. Y el tratamiento pues ya es hacer un drenaje quirúrgico de este. Otra de las complicaciones es la apendicitis gangrenosa. Es una necrosis irreversible de la pared apendicular. Eh, el paciente suele tener fiebre mayor a 39 con taquicardia y un dolor severo a la palpación en fosa ilíaca derecha. Igualmente, el tratamiento es una apendicectomía de urgencia. Otras complicaciones, y yo diría que la más rara, es la piliflebitis, que consta en una trombosis séptica de la vena porta y es una complicación, es la complicación más grave intraabdominal pues de la apendicitis aguda. Pero como les dije, es muy rara y como que la fisiopatología de esta es, como sabemos que la vena mesentérica superior como que recoge los desechos del apéndice, eh, pues digamos, esta confluye en la circulación portal y pues van a llegar ya bacterias y digamos que se puede formar un absceso hepático, que como vemos acá en la imagen, es esta imagen aquí hipodensa, pues que es compatible con un absceso hepático, pero como les dije, es muy raro. Bueno, y la complicación más común de la apendicitis, en específico, si no se trata la perforación del apéndice, se puede dar una peritonitis generalizada o localizada. Listo, entonces vamos a seguir con el caso. Bueno, entonces para finalizar, pues traemos un caso clínico. Entonces, es una paciente femenina de 50 años de edad que acude a la consulta por un cuadro clínico caracterizado por un dolor abdominal persistente de aproximadamente 10 horas de evolución sin causa aparente, de intensidad de 8 sobre 10, localizado en el epigastrio y al cabo de aproximadamente 6 horas, el cuadro doloroso se exacerba, localizándose en la fosa ilíaca derecha ya con una intensidad 10 sobre 10. El paciente refiere que el dolor es permanente y se exacerba con los movimientos y el esfuerzo físico y que se atenúa al acostarse sin realizar algún movimiento. Y el dolor no se modifica durante la misión o la catarsis. Como síntoma acompañante, el paciente refiere presentar anorexia, náuseas y una alza térmica no cuantificada. Al examen físico, a nivel abdominal, encontramos un abdomen simétrico,
sin deformidades ni cicatrices, dolorosa la palpación profunda, con un signo de Bummer positivo, un McBurney positivo, un signo de Soas positivo y un signo de Romsing positivo. En los paraclínicos, pues encontramos una leucocitosis de 14.000 y con una neutrofilia del 75%. Entonces, pues aquí vemos un cuadro clínico típico de apendicitis. Como les dije, pues empieza en la región epigástrica y luego de 6 horas pues se va migrando hacia la hipocíliaca derecha y pues con el tiempo pues el dolor va aumentando. Y también los pacientes refieren, digamos que es el signo de la hamburguesa, que los pacientes presentan una hiporexia, que digamos uno le puede mostrar una comida que pues que les gusta a ellos y no se las va a querer comer. Entonces digamos que esto es muy sugestivo a esos pacientes. Eh, y pues ya digamos que en este paciente pues si le sacamos el alvarado probablemente nos va a dar un puntaje mayor a 8 y pues lo más como pues sería llevarlo a un tratamiento quirúrgico. Y listo, muchas gracias. Listo, perfecto. Agradecerles a Sebas y a Gaby por ayudarnos con la presentación de apendicitis de hoy y también invitar al resto que cuando quieran hacer una presentación, no deben hacerlo, nos escriben y nosotros los ayudaremos con todo. Y también comentar que con nosotros está el doctor Diego Sierra. Entonces, Doc, nos gustaría saber también usted qué le gustaría complementar, qué le gustaría concluir y también mirando el caso clínico que podría comentarnos. Sí, buenas noches a todos. Bueno, primero sí, felicitar a Sebastián y a Gabriela. Muy buena presentación, una presentación muy amplia, completa, digamos, general de una patología muy frecuente a la que nos enfrentamos día a día los cirujanos generales y que debemos conocer de forma amplia. Eh, Hay un par de cosas en lo que escuché. Hay algo que debe quedar claro y es que el embarazo no es una contraindicación de cirugía laparoscópica. Creo que Gabriela en algún momento lo hizo entender así, no es una contraindicación, es seguro hacer procedimientos laparoscópicos, no solamente apendicectomías, sino colecistectomías y otro tipo de procedimientos de forma laparoscópica. Al principio, hace un tiempo, se pensaba que el CO2, que podía tener algunas repercusiones, que eventualmente podía haber algunas alteraciones fetales y esto está claramente desmitificado. Sí hay que tener cuidado con la presión de CO2, sí hay que tener cuidado con el flujo, pero es un procedimiento seguro y se puede hacer. Otra cosa importante que creo que la comentó Sebastián, el TAC, la toxicidad del TAC para el feto no va de la mano del contraste. El contraste se elimina por la vía renal y no tiene ningún problema. Lo que sí tiene un problema es la radiación que se genera. ¿De acuerdo? Recuerden que la radiación se mide en unidades Hansfield y un TAC representa algo así en radiación, más o menos algo como 500 radiografías torácicas. Entonces, pues evidentemente esto sí es tóxico para un feto y para un feto en crecimiento. Con respecto al TAC, el comentario, con respecto al caso clínico, el comentario que tenía es que piensen en una mujer en, en todas las patologías diferenciales desde el punto de vista ginecológico. Sin embargo, cuando es, la paciente ya tuvo la menopausia, pues todos esos diagnósticos diferenciales pues se pierden. Es decir, ya no estamos ante un probable embarazo ectópico, ya no estamos probablemente ante una EPI, ante un folículo hemorrágico, ante un síndrome de Mittels-Merch. Es decir, que a una paciente de 50 años, una de las posibilidades, digamos, todas esas posibilidades ginecológicas prácticamente se comportan como si fuera un hombre, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta eso cuando vayan a pensar en diagnósticos diferenciales. De nuevo, muchachos, felicitaciones. Creo que fue una presentación muy buena y no sé si hay preguntas y si hay preguntas dirigidas a los expositores, adelante. Si hay alguna pregunta en el público, por favor levanten la mano o si quieren de una vez prendan el micrófono y participen.
por lo visto no hay preguntas en el auditorio, entonces no queda más que agradecerles a los expositores, otra vez a Sebas, a Gaby, muchas Un, gracias. un mensaje final, un mensaje final, Santiago, y Listo. esto lo dejo a modo de conclusión. Es importante que ustedes desde ya, desde ahora que están en sus prácticas clínicas, los que ya empiezan prácticas clínicas de, de la mitad de la carrera hacia adelante, es importante que palpen abdómenes. Es fundamental. Hay un artículo publicado de Álvaro Sanabria, que es un cirujano colombiano, un investigador muy potente, que comparó todas estas escalas contra las manos del cirujano. Y ustedes se van a dar cuenta que hay cirujanos y hay cirujanos con tal grado de experiencia que simplemente con la palpación, sin ver absolutamente nada de la escala, si tiene leucocitosis o no, si tiene PCR o no, si tiene todo el resto de puntajes de la escala, simplemente con las manos del cirujano en la palpación, uno tiene una alta confiabilidad, tiene un buen rendimiento diagnóstico y es la palpación. Entonces, les pido que por favor palpen muchos abdómenes. Uno logra esa experiencia es palpando muchos abdómenes, ¿sí? Entonces, todos los pacientes que lleguen por dolor abdominal al sitio donde están, en urgencias, en un grado, en un piso de hospitalización, etcétera, palpen los abdómenes. Es importante palpar, diferenciar qué es irritación peritoneal, qué es un signo de Blumberg, qué es un Robson, todo ese tipo de cosas, y eso se logra con la experiencia. Entonces, los invito, muchachos, a que exploren mucho a los pacientes, a que hagan historias clínicas completas, que interroguen muy bien a los pacientes, porque esto se logra con la experiencia. Muchas gracias, Doc. Y sí, aprovechen total, apenas puedan volver al hospital y los que van a entrar ahorita a clínicas, que sinceramente es una oportunidad que se goza mucho. Y ahora sí, agradecerles, Sebas, Gaby, muchas gracias por todo, por tener la paciencia, por ayudar. Y también invitarlos al resto, o sea, Gaby es de cuarto y Sebas es de otra universidad, entonces si tienen ganas de hacer una presentación, si les gustaría, no duden en escribirnos y si tienen alguien de otra universidad, también puede ayudarnos. Agradecerles a todos por venir y que estén pendientes de las próximas charlas y de las próximas prácticas que tendremos a futuro, que esperemos que sean presenciales y siempre para que puedan aprender algo que van a ver a futuro y que sirve demasiado para su vida médica. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias.